Bienvenidos a este siguiente video en el cual vamos a ver lo que son estilos para poder añadirle un formato a los componentes HTML, por ejemplo a la tabla, a una lista, a un título, entre otras cosas. Para ello vamos a crear una hoja de estilos, hacemos clic derecho en Web Pages y vamos a seleccionar esta opción, pero si no se encuentra esta opción vamos a ir a otros, seleccionamos Web y seleccionamos esta opción que es para la hoja de estilos CSS. Siguiente, le ponemos un nombre, por ejemplo estilos. Para yo poder darle un formato a un objeto del HTML en específico, tengo que crear una clase. Por ejemplo, para título crearía una clase llamada título. Abro llave y cierro. Le puedo cambiar el tamaño o el color. El color del texto es con color. Un signo de numeral. Control espacio. Enter. Y podría seleccionar algún color. Por ejemplo, un azul quizás. Para el color del título le puedo colocar que esté centrado también con el text align. Center. Le puedo decir que la letra sea negrita con el font way y le colocaría bold. Veamos cómo se aplican estas propiedades o estos atributos a un objeto del HTML. Ya tengo creada entonces la clase título. Entonces vamos a la página y antes de especificarle a qué componente vamos a aplicarle esa clase, tenemos que añadir una línea acá en la cabecera. Colocaríamos link, aquí adentro href, control espacio y seleccionamos la página de estilos .css. Al costado colocaríamos otro atributo rel, control espacio y seleccionamos la penúltima opción. Con esto vamos a poder utilizar las clases que haya en esta hoja de estilos. Entonces a este título que le había añadido todos estos atributos voy a quitarlos y en vez de eso voy a colocar simplemente P. Al finalizar también tengo que cerrar esa etiqueta P. A esta etiqueta P de párrafo voy a aplicarle esa clase class igual control espacio y bueno, como tengo una sola clase se aplica esa única clase título. Le doy en guardar, veamos cómo se visualiza hasta ahí. Vemos que ya ha cambiado. Para empezar está de un tamaño más pequeño porque no le especificaba el tamaño. Está así de un color y está centrado. Voy a añadirle más tamaño para que sea más notorio con el font size y por decir le pongo 30 píxeles. Guardo, regresamos y ahora sí es más notorio. Ahora podría aplicarle propiedades a la tabla, por ejemplo, esta es una tabla de datos. Entonces crearía otra clase que sería tabla de datos. Primero quiero que esté centrada, para eso utilizo el margin, los puntos, 0, auto. Eso es para que esté centrado en la página. Luego le diría que tenga un border, por decir de un píxel, que sea sólido y que sea de un color. Puedo aplicarle este mismo color y que el texto
de toda esa tabla sea de un tamaño con el font size 18 píxeles. Le doy en guardar, regreso. Claro, no se está aplicando todavía porque no he aplicado esta clase a ninguna tabla. Tengo que aplicarle esta clase a la tabla. Regreso por ejemplo a la tabla esta primera. En vez de estos atributos pongo class, control espacio y selecciono la clase tabla de datos. Guardo, regreso al navegador y ahora sí se aplicó. Solo que se ha aplicado a la parte externa más no a la parte interna, ya que estos componentes que tengo acá dentro de la tabla son las cabeceras son TH y las demás filas son TD. Tendría que especificarle o añadirle, mejor dicho, bordes también a los TH y a los TD. Para eso, en base a la clase que he creado que es tabla datos, le especifico que adentro tengo TH, que son para las cabeceras, y le voy a copiar todo este dato, todos estos atributos. Le voy a poner un poco más de tamaño porque está muy pequeño, 25 por ejemplo. Aplico o guardo y ahora sí está mucho más grande. Lo mismo con los TD, estos son TH, ahora vamos con los TD. Sería prácticamente lo mismo que esto, solo que en vez de TH es TD. Regresamos y ahí está. Ahora sí se aplicó a todo. Pero para que no me salga como si fuera doble borde, ya que un borde es de los TH, otro es de los TD y el exterior es de la tabla por completo, para que no se muestre así, tendríamos que aplicarle una propiedad más a la tabla en general, que es el border collapse, y le colocamos collapse. Guardamos, regresamos nuevamente y ahora sí se muestra solamente una línea de separación entre cada celda, tanto de la cabecera como de las demás filas. Ahora el texto está muy pegado a las líneas, lo ideal sería que haya más espacio. Ese espacio se refiere al espaciado interior. El espaciado interior se modifica con el padding. Entonces aquí en el TH voy a colocar padding, 2 puntos, 8 píxeles por decir, al igual que en los TD. Guardamos, regreso a la página y ahora sí hay más espacio entre la línea y el texto, tanto de los TH como de los TD. Si quiero que el texto de los TD esté centrado al igual que los TH, entonces aquí simplemente pongo text align center. Guardo, regreso al navegador y ya se muestra así, los textos centrados de los TD. Si quiero que el fondo de los TH sea de un color y el texto sea de otro, lo modifico, los TH. El color va a cambiar, por hacer el color del texto quiero que sea ahora blanco. Y el fondo quiero que sea un color de fondo oscuro, background, símbolo de numeral, y por decir ese color que tengo ahí. Veamos cómo queda hasta ahí. Queda de esa forma. Al igual le puedo aplicar un color para el fondo de los TD. Entonces en TD también colocaría background. Le voy a seleccionar un color más suave. Algo ahí creo que estaría bien. Punto y coma al final. Guardo, regreso y ya se aplica el fondo también para los TD. Ahora podríamos modificar o crear una clase, mejor dicho, para modificar las listas. Entonces crearíamos una nueva clase.
por decir lista. Le voy a decir para empezar que no tenga ese signo que tiene al costado, ni el punto ni los números al costado. Con list style type le digo none. Y ahora esta clase le tengo que aplicar a mis dos listas. Regreso a la página, tengo dos listas, una que es ordenada y otra que no. Aquí le voy a aplicar la misma clase a ambas listas, igual lista. Acá lo mismo, class igual lista. Le aplico, regreso al navegador y ahora ninguna de las listas tiene ese signo al costado. Tampoco quiero que se muestre subrayado, entonces regreso a la página de estilos y le pongo text decoration none. Veamos si se aplicó. No se ha aplicado porque le estoy aplicando en general a la lista, pero en realidad esto debería de aplicarlo a este componente, que en realidad no es la lista propiamente, sino un href, es decir, la etiqueta A de href. Y entonces cortaría esto y voy a crear, bueno, en base a esa lista que ya tengo creada, dentro tengo la A, la etiqueta A. A esto sí le aplico el text decoration. Guardo y ahora veamos. Ya no está la decoración de subrayado que tenía, porque le apliqué no a la lista sino a la etiqueta, a la etiqueta que tengo dentro de la lista, que es la A. Veamos en la página a esta etiqueta. Dentro de esta lista tengo otra etiqueta que es A, que es para poder ir a otra página. A esa etiqueta tenía que especificarle que el subrayado no lo tenga. Ahora podríamos cambiarle también el color. Por ejemplo, color choose, a ver, un verde quizás. No sé, puede ser el color que ustedes desean. Esto es solo un ejemplo. Regresamos y ahora está de color verde. Se muestra solamente el color verde en estos dos porque estos dos son los únicos que tienen la etiqueta A. Recordemos nuevamente, viendo el HTML, que estas dos opciones son las únicas que tienen la etiqueta A, el resto no tiene. Y como acá en el estilo le estoy especificando que dentro de la lista, si tengo una etiqueta A, aplique estas dos características o atributos. Por eso no se aplica al resto de la lista. Pero si en el caso fuese que quiero mostrar un listado, no para ir a otras páginas, sino simplemente mostrar un listado, entonces sí convendría tener esta propiedad también en la lista en general, para que todo el texto de todas las listas tengan este color y quede de esta forma, así tengan o no tengan una etiqueta para ir a otra página. También les puedo cambiar el tamaño. ...25 píxeles. Se aplicó solamente a las opciones que tengan para ir a otra página, la etiqueta A. Pero para que te quede todo de un mismo tamaño, ya le pongo la misma propiedad a la lista y ya queda todo del mismo tamaño. Ahora más abajo tengo una tabla de formulario para ingresar datos. Esta tabla podría llamarla o crear una clase ya no de tabla datos, sino tabla de formulario. Le voy a decir que esté centrada con margin 0 auto, que tenga un espacio interno, padding, de 8 píxeles,
Veamos cómo queda hasta ahí. Bueno, antes de eso voy a añadirle border también. Border de 1 píxel, sólido y de un color. Por decir ese color. Ahora sí guardo, regreso. Bueno, otra vez tenemos que aplicar esta clase a la tabla. En este caso sería la segunda tabla. Borro estos atributos que le había añadido. Class. Y selecciono la clase tabla formulario. Ahora sí guardamos, regresamos y ya se aplican los cambios. Voy a añadirle más formato a esta tabla, por decir el tamaño del texto, font size, va a ser de 25 píxeles también, va a ser de un color claro, bueno, en este caso un blanco. Veamos cómo queda hasta ahí. El texto no se ve porque es blanco. Le tengo que cambiar el color de fondo, va a ser un color oscuro, background. Le voy a poner ese color. Veamos, así quedaría. Le voy a modificar los bordes para que sean redondeados. Border radius, le voy a poner 8 píxeles. Y ya está redondeado. Si quiero añadirle propiedades a los componentes internos, este es un input del tipo texto o text, y esto es un button o submit en este caso. Entonces, para añadirle propiedades a esos objetos, tengo que decirle que en la clase que he creado de formulario hay un input, abro llaves, que es de tipo type igual, comillas, text, perdón, estos son corchetes. Ahora sí abro llaves, enter, y aquí le aplicaría lo que es el borde. A los text, las cajas de texto, le estoy aplicando el borde. Regreso y ya están redondeadas. Si quiero que tengan un poco más de espacio interno, porque aquí está muy junto, como ven, está muy junto, entonces le tendría que aplicar el padding, que es este de acá, es el espaciado interno. Le aplico no tanto, quizás 5 píxeles. Veamos, está un poco más espaciado ahora sí. Ahora voy a modificar el button o submit. En este caso voy a copiar casi lo mismo que acá, pero no va a ser texto sino submit. El color del texto va a ser distinto, color va a ser un color oscuro, el color de fondo que tiene el formulario, es decir. Y ahí está. Si quiero que estas letras del botón sean un poco más notorias, le puedo aplicar en la negrita, que es el font weight, y le pongo bold. Y ahí está. Quiero que sea un poco más grande, le aplico el font text, font size, perdón, 22 píxeles, a ver, veamos. Ahí está. También al fondo en general se le podría cambiar un color. Eso lo voy a especificar en la parte de arriba, ya que no voy a crear una clase, sino que voy a decirle que al body, es decir, a todo el cuerpo del HTML, tenga un fondo. Por decir, un color suave nada más. Voy a ir a Color Choose para poder elegir el color que yo quiera. En este caso, un color un poco crema, algo suave nada más para que no se note muy fuerte el fondo. Guardo y se aplica a toda la página. A esta tabla o a cualquiera de ellas podría aplicarle una sombra,
una especie de sombra. Para ello vamos a ir por ejemplo a la tabla formulario, acá le decimos box shadow, voy a decirle 00, 20 píxeles y un color, por decir, bueno, voy a elegir un color oscuro, algo marrón, no sé, algo así, punto y coma. Le estoy aplicando a la tabla de formulario. Ahí está, si se ve un poco, es porque le he puesto 00, es para que no esté ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, sino que esté detrás nada más del formulario. Si quiero que esté un poco hacia un lado, le aplicaría aquí de repente 5 píxeles, a ver. Voy a aplicarle más. Ahí está. Está hacia abajo en este caso. Ahí está. Un poco hacia abajo y hacia la derecha. Quiero que no esté tan hacia la derecha ni tan hacia abajo, le disminuyo simplemente. No será 15, será 10. Guardo y quedaría de esa forma. Y así es como se aplicaría los estilos a las páginas web. Y bien, eso sería todo por ahora.